Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Hoy estamos en el webinar de Inspirit, es donde vamos a hablar el roadmap del Agile Coach. Para comenzar, nos vamos a presentar quiénes vamos a estar al mando de, este, de esta situación. En este caso me presento, soy Jimena. Me representan aquí estos tres iconos que tienen que ver un poco con el tema de la educación, porque ligo mucho a ese tema en cuanto a ayudantías. Me gusta también buscar muchas soluciones con respecto a cosas que motivan el quehacer social, como poder aportar un granito de arena y bueno, y una flor de cerezo que tiene que ver con el renacer de las etapas de la vida, que tiene que también uno va creciendo y va, bueno, va creciendo, va caminando, parte del otro, crece. Así que eso más o menos es un contexto, así como a grandes rasgos que les puedo contar de mí. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Camila. Gracias, Jimé. Tal como dijo Jimena, mi nombre es Camila, Camila Araya. Estos tres iconos me representan mucho porque amo bailar, es la forma en que logro mover la energía a través de mi cuerpo. También disfruto mucho de la lectura, es donde creo un mundo especial en mi cabeza y me pierdo en ese espacio. Y si eso además lo puedo hacer en la naturaleza, es ya demasiado mágico, por eso también la plantita, porque me importa la naturaleza, todo lo que es los animales y en el planeta donde todos y todas nosotros habitamos. Con eso quisiera darle el pase a Valentina, mi compañera, para que ella se presente. Gracias, Cami. Bueno, buenas tardes a todos y a todas desde Chile. Mi nombre es Valentina Navarrete y ya veo algunas caritas conocidas. Ay, Miguel, hola, mucho tiempo que no nos veíamos, la Jopoli también. Bueno, y yo escogí estos tres iconos porque me gusta mucho tocar batería. Soy una persona que libera su estrés a través de ese instrumento. También amante de la música, hago todo con música. Si pudiese dormir con música también lo haría, pero todo, cocinar, limpiar, todo, estudiar, trabajar, todo está siempre, hay un soundtrack ahí de fondo sonando. Y por último, esas hojitas que representan la naturaleza. Soy una persona también que ama la naturaleza, acampar, o no acampar también, pero en entornos de naturaleza. Y con eso le quiero dar el pase a Rox Muñoz. Gracias, Vale. Bueno, yo soy Rox, soy mexicana, estoy ahorita en Querétaro, México, y estos iconos me representan porque soy muy amante de los perritos, siempre ando viendo perritos y ya ahorita tengo una que se llama Mali. Tenemos un mes conviviendo juntas, así es que estamos muy emocionadas. Lo que ven por ahí es un tamal y no es que coma tantos tamales, pero quise representar que soy bastante tragona de comida y pues una comida mexicana muy rica. Y soy muy nerd y pues me da gusto decirlo. Muchas gracias. Así que esto es un poquito, un esbozo de nosotros para que nos conozcan durante este transcurso. Entonces, para eso les vamos a solicitar o les vamos a proponer los siguientes acuerdos. En este caso, les vamos a pedir que puedan estar desde un computador para que sea mucho más fluida esta actividad que tenemos preparada con ustedes. Además, tener la cámara activa porque así podemos vernos, podemos relacionarnos y podemos reconocer. Y así va a ser mucho más provechosa la experiencia. Además, les vamos a pedir estar presentes, porque aquí van a salir muchas experiencias, conversaciones que van a ser muy enriquecedoras para cada uno de nosotros. También vamos a hablar de la gestión del micrófono, que tiene que ver con que si yo estoy en un lugar que tiene a lo mejor un poquito más de ruido, tal vez me voy a mutear y me voy a desmutear cuando necesite omitir algún comentario, opinión o realizar una pregunta. Recuerden que también vamos a estar muy atentas al chat por cualquier necesidad que tengan. Les vamos a pedir también que estén muy hidratados porque la idea es que conversemos, que nos conozcamos y que tengamos obviamente una muy linda experiencia. Esto va a durar alrededor de 1 hora y media, esperemos que sea muy provechoso y finalmente cualquier pregunta por chat o pueden abrir el micrófono en cualquier momento. Entonces quiero confirmar con ustedes explícitamente si están de acuerdo con estos
acuerdos de trabajo o si es que quisieran agregar algunos otros que nosotros no hayamos considerado. Así que les diría explícitamente si estamos ok. Muchas gracias a aquellos que ya nos hacen la manito arriba, que están prendiendo sus cámaras, porque nos empezamos a reconocer, nos empezamos a conocer de todas las partes del mundo. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ahora, para continuar, le doy el pase a Cami. Para iniciar esta conversación, lo primero que quisimos traer con ustedes es qué hace un Agile Coach, porque cómo nos vamos a poner a hablar de Agile Coach si no tenemos un conocimiento en común o un entendimiento común. Y acá les quisimos traer una imagen que tiene estas ramificaciones, que es del libro de Agile Coaching de Raquel, donde ella habla que un Agile Coach tiene 5 pilares. El primero va a ser notar, y esto se refiere a notar al equipo, el notice, que está en inglés, para poder estar muy atenta con los ojos, con los oídos, con todos nuestros sentidos, para ver a los equipos, para poder saber en qué ayudarlos. Y con esto nos vamos a la parte de soporte. Cómo nosotros vamos a brindarle soporte a los equipos que estamos guiando, que estamos apoyando, para también saber en qué minuto los vamos a necesitar educar. ¿Educar con qué? Con la agilidad, dado que ese es el marco que tenemos en común. Educar con prácticas, ágiles herramientas, de comunicarnos. Otra de estas ramas que nos habla Raquel es del facilitar. Nosotros como Agile Coach vamos a tener que facilitar espacios para nuestros equipos de comunicación, de diálogos, de práctica, y lo que el equipo necesite que sea facilitado. Y también el feedback, y no solamente del entregar feedback y del recibir, sino que también de crear una cultura donde el equipo genere este feedback. Entonces, si nosotros tuviésemos que resumir qué hace finalmente un Agile Coach, es ayudar a los equipos a encontrar su propio camino dentro de la agilidad con nuestro soporte. La familia del Agile Coach, ¿qué roles podemos encontrar dentro como del camino para Agile Coach? Primero, el Scrum Master, que es el responsable de establecer Scrum según la guía de Scrum. También tenemos al Agile Team Facilitator, que ayuda a los equipos a través de la agilidad con herramientas prácticas técnicas. También tenemos el Agile Coach, que hace coaching y mentoring al equipo y organización dentro del marco de la agilidad. Y finalmente tenemos al Enterprise Agile Coach, que ayuda a la organización a diseñar e implementar agilidad. El Enterprise Agile Coach, tal como su nombre lo dicen, tiene un nivel más, una visión más estratégica dentro de la organización. Estos roles pueden ser miembros del Agile Center of Excellence, también conocido como Agile COE, que es una forma que tienen hoy en día las organizaciones de hacerse cargo de facilitar la acción y la maduración ágil a lo largo de toda una organización. Quisiera preguntarles si hasta el momento alguien tiene alguna duda, que pueda levantar la mano nomás. Gracias, Camila. Oye, una pregunta. ¿Todos estos roles de coaches coexisten en una organización o es como el track path de una carrera en el mundo de la agilidad, del coaching en agilidad? Pueden coexistir en una organización perfectamente. Por ejemplo, en otros lugares que yo he trabajado, teníamos Scrum Master y estaban también los Agile Coach y tienen distintos roles dentro de la organización. No sé si con eso contesto un poco tu pregunta. Ahí quizás la Vale me quiera apoyar. Sí, para complementar lo que te está comentando Camila, Jorge, muchas veces se da esta idea dentro de la organización que existe una jerarquía desde el Agile Team Facilitator, Scrum Master, Agile Coach, Enterprise Agile Coach.
puede que yo decida ser a Scrum Master el resto de mi vida. Ya esas también son decisiones que nosotros tenemos que ir tomando en este camino. Puedo decidir de Scrum Master seguir especializándome al nivel de equipo y luego ya ir un poco más con la mirada hacia la organización y pasar a ser Agile Coach. Una vez que me entreno, que pongo en práctica los principios y valores ágiles, o sea, hay una serie de pasos que también tengo que ir haciendo para poder transitar hacia mi camino de Agile Coach, que justamente hoy día vamos a estar profundizando un poquito más en eso. Pero lo que no quiero que piensen es que existe sí o sí una jerarquía de estos roles, porque muchas veces en las organizaciones también se pasa o se refleja en los sueldos que pagan, o en la jerarquía de roles, ¿ya? En la forma en cómo pintan los organigramas, ¿ya? Eso no es necesario que sea así, ¿ya? Si yo decido quedarme como Scrum Master el resto de mi vida, está bien, si es que conecta con mi propósito, o si es que yo decido ser Agile Coach, sino un Enterprise Agile Coach, también está bien, ¿ya? Eso depende del propósito y el camino que cada uno de ustedes quiera seguir. Exacto. Muchas gracias, Vale, por tu aporte, por tu intervención. Jorge, no sé si con la respuesta quedas más claro. Sí, muchas gracias. Y elegimos esta cita de Becoming is Better Than Being, de Carol Dweck, porque creemos que en este camino de Agile Coach muchas personas nos podemos llegar a sentir un poquito intimidados, porque pensamos que aún no estamos en ese lugar en el que queremos llamarnos Agile Coach, ¿no? Pero lo más importante es el proceso, el camino, y es de lo que les venimos hoy a platicar un poco cuál es este proceso, este camino en el que nosotras hemos pasado. Así que bueno, el kilómetro cero, sabemos que de pronto hay como mucha incertidumbre por dónde parto, qué pasa si yo ahorita soy Project Manager, invertí un montón de tiempo en hacer mi certificación de PMI, si soy parte de una célula que está haciendo agilidad o que está comenzando con este interés de ser ágil, o que de pronto no estoy ni siquiera en la agilidad, y hay parientes cercanos de la agilidad que son los del diseño y de la innovación. ¿Qué es eso que necesito yo en este kilómetro cero? Bueno, para nuestra recomendación es que lo primero es de que siempre te haya sentido o que esté dentro de ti el ser este agente de cambio, que cuestiones constantemente lo que está sucediendo en las organizaciones y que retes este status quo. Y de pronto te empiezas a dar ya cuenta de que puedes comenzar a experimentar, de que hay que cuidar el impacto del cliente, de que hay maneras de trabajar más inteligente. Entonces, en este kilómetro cero yo ya tengo este gusanito, esto que están haciendo en mí, de que puedo y podemos entre todas las personas hacer las cosas diferentes. Hay algunas, como ya decía, que ya tienen experiencia en facilitación, como por ejemplo saben de estructuras deliberadoras, de art of hosting, o cómo se facilita el aprendizaje de una manera diferente. Otras personas, muchas que vienen de RH, saben cuestiones de motivación, de crecimiento, saben, incluso tenemos aquí amigos y amigas que son coaches, ¿sí? Y otra área también muy grande es aquellas personas que vienen de Lean Agile, que saben hacer dinámicas de equipo, que saben de innovación y de estrategia de marca. Entonces, estas son como que las áreas más comunes que ya pueden ustedes tener este conocimiento y que lo pueden utilizar ahora enfocados en Agile Coaching. No necesariamente saber Scrum o saber agilidad, sino que esta es una fuerte base que ustedes ya pueden tener y que la pueden utilizar. Y además, esta conexión con la agilidad, esto que hablaba al principio, de que ya se sienten una conexión con agentes de cambio y como que les gusta y les motiva el seguir causando impacto en la vida del mundo, ¿no? Nos vamos enterando que ahora las organizaciones no solo son esos lugares en los que vamos a trabajar, sino por medio del cual empezamos a cambiar el mundo, empezamos a transformar el mindset o tratar el ecosistema diferente o a las personas diferente. Entonces, te interesa causar este impacto, pero de una manera peculiar, que es que las personas estén motivadas, que estén trabajando juntas, que creen grandes cosas. Y esto ya te has enterado un poquito, que se comienza a saber cómo, o a conocer cómo tener un mindset ágil o un mindset de crecimiento. Algunas personas también lo llevan. Por una parte, comenzaste a conectar con la agilidad, y con otra parte, y es el doble clic de este ser como agente de cambio, que ya empiezas a tener conciencia de la habitación,
que son diferentes habilidades que uno innatamente comienza a desarrollar o se da cuenta que alguien más tiene y dice, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que se está dando cuenta que están las cosas tensas y sabe de poner alguna palabra, alguna actividad para empezar otra vez una lluvia de ideas, por ejemplo? Entonces, sabes leer la habitación, te preocupas mucho por las personas, es como que una diferencia con un solo gerente o administrador que solamente es que se produzca, pero por las personas, cómo lo están haciendo, están motivados, sientes curiosidad y la cultivas haciendo preguntas, tienes resiliencia, sobre todo esto se necesita mucho en este camino de Agile Coach, porque no es un camino fácil, ¿no? Ahí veo ahí que dicen, ay, se ríen, sí es cierto, hay veces que damos un pasito para atrás y dos para adelante, pero es que hay que ir cultivando esa resiliencia porque estamos en una cultura muy acostumbrada a trabajar de una manera piramidal, por silos, por especialización y queremos mover a mucha gente hacia una cultura más en equipo. Entonces, bueno, eso necesita mucha resiliencia y por lo mismo aprendes tú y aprendes con tu equipo y buscas tener una meta audaz. Y aquí incluso a mí eso me pasó mucho en los ágiles que te empiezas a amigar con el caos y la destrucción. Suena un poco extremo, pero cuando nos damos cuenta que del caos y la destrucción salen grandes acciones autoorganizadas, dices, por aquí es el camino, yo me voy a quitar de en medio y voy a aprender cómo facilitar. Y entonces, bueno, también te arriesgas cada vez más a equivocar. Esto nos lo recomienda Lisa Atkins, pero bueno, también son cosas que las que hemos estado aquí, lo hemos vivido y que lo empezamos a fomentar. Súper, muchas gracias, Rox. Bueno, aparte de la lista que estaba mostrando Rox en pantalla, otro punto que creemos que es importante es la conexión con nuestro propio propósito, ¿ya? El Círculo de Oro, me imagino que muchos de ustedes lo conocen, es una herramienta sumamente simple, podríamos decir en forma, pero sumamente poderosa. Tenemos que traerla también a colación cuando estamos hablando de nuestros caminos o roadmap hacia el perfeccionamiento o el conocer más sobre el Agile Coaching. ¿Y por qué traemos esto a colación? Muchas veces ocurre que nosotros comunicamos desde el último círculo, ¿ya? El qué, cuál es ese resultado. Por ejemplo, en mi caso, Valentina Navarrete, yo soy Agile Coach en Inspirit. Pero hay un trasfondo mucho más grande en mi conexión con el Agile Coaching. Entonces la invitación que les queremos hacer desde esta imagen es empezar a conectar con el por qué y de ahí empezar a ver cuáles van a ser esos procesos o resultados que voy a obtener. El propósito, que es el por qué, el centro del Círculo de Oro, es preguntarnos cuál es nuestra causa, en qué creemos. Y acá un ejemplo podría ser en habilitar y acompañar a otros para que inspiren e impulsen los cambios dentro de sus organizaciones. Eso podría ser un propósito. El proceso o el cómo, que es el segundo círculo, habla de acciones específicas para dar cuenta o reflejar este propósito. En mi caso, realizo acompañamientos a personas en distintas organizaciones. Y el resultado o el qué de mi propósito con este proceso, ¿qué es lo que hago? Soy Agile Coach en Inspirit. Entonces, a veces puede que ocurra que llegamos al Agile Coaching por casualidad, por coincidencia. Fui a algún taller, una charla, me llamó la atención, se están empezando a aplicar estas nuevas formas de trabajo y me llama la atención dentro de mi organización. Pero creo que es importante en algún punto de ese camino cuestionarnos cómo eso está alineado realmente con nuestro propósito. Si es que no lo hacen como una etapa inicial, al menos hacerlo en alguna parte de nuestro proceso para hacer conciencia si es que esto realmente es el camino que quiero seguir o no. Más allá que estos sean roles que hoy día están siendo muy buscados en el mercado, más allá de que se esté demandando mucho este rol, ¿cómo conecta con ese propósito de vida que yo tengo? Ya ese propósito personal. Y otro punto que también es relevante de conversar tiene que ver con las competencias de un Agile Coach. Hay bastantes competencias que tenemos que hacer conciencia de su existencia para que empecemos también a trabajarlas y a identificar en qué nivel estoy en cada una de estas competencias y cuáles van a ser esos próximos pasos para ir mejorando en cada uno de estos espacios. Y para esto queremos hablar del framework de competencias de Agile Coach que creó Lisa Atkins junto con Michael Spade.
Ya este es un framework que es conocido mundialmente, de hecho es una referencia a nivel mundial, para que todos los Agile Coaches podamos explorar las diferentes áreas de competencias que debemos adoptar al apoyar a otros equipos ágiles o personas dentro de las organizaciones. Y este framework comienza con la etapa de aplicación de conocimiento, ¿ya? O la competencia del Agile Lean Practitioner. Esta competencia trata de incorporar en nuestros propios comportamientos los valores y principios ágiles. Cómo yo demuestro que vivo en el día a día dentro de mi organización o cualquier espacio de trabajo en el que estén, los valores y principios de la agilidad. Y por otro lado, también aplico distintas prácticas ágiles. En este mundo podríamos decir que coexiste el ser y hacer agilidad, ya que son dos cosas muy distintas. Pensemos en el hacer como la punta del iceberg, donde yo aplico ciertos marcos de trabajo, metodologías, pero hay un bloque de hielo que está debajo del agua, que me entrega una oportunidad gigante para yo demostrar desde el ejemplo cómo vivo esos principios a través de distintos comportamientos y también esos valores ágiles en el día a día. Los principios y los valores ágiles los pueden encontrar en el Agile Manifiesto escrito en el 2001, ya por si tenemos personas acá participantes que a lo mejor están recién entrando en este mundo, lo pueden buscar ahí en Google, Agile Manifesto, y van a poder leer los 4 valores y los 12 principios ágiles. Luego tenemos todas las competencias que se basan en conocimientos y habilidades. Y acá ya estamos entrando en el mundo del teaching y el mentoring como competencias. El teaching lo entendemos como esa habilidad de ofrecer el conocimiento correcto en el momento correcto. De hecho, Lisa Atkins en su libro describe el teaching con una frase que a mí me llamó la atención, pero es cuando enseñas, estableces la ley y enseñas las reglas. Ya cuando hay personas que están recién entrando en este mundo o adoptando estas nuevas formas de trabajo, les decimos qué tienen que hacer, ya el paso a paso. Este es el conocimiento base, o la cancha en la que vamos a estar jugando en la agilidad. Y por otro lado tenemos el mentoring. El mentoring es guiar a otro a través de mi propia experiencia, ya compartir mi propia experiencia con un otro para poder guiarlo en ayudarlo a crecer en algún tópico o dominio en particular que puede ser similar o igual al mío. Entonces, por ejemplo, como Agile Coach, puedo ayudar a otros Agile Coaches en su camino, o puedo también a lo mejor apoyar a los Product Owners desde su rol, a los Scrum Master también desde su rol. Por otro lado, si nos vamos al lado derecho del framework, vamos a tener el mundo del coaching y la facilitación, que son competencias basadas en las personas y en la cultura. Y también podríamos decir en los procesos, ¿ya? Dentro de los espacios de trabajo. El coaching es la habilidad de actuar como un coach. Esto quiere decir que la persona a la que yo voy a estar coachando establece o determina cuál va a ser esa dirección que quiere seguir, y yo lo voy a ir, o la voy a ir acompañando en ese camino a través de distintas preguntas, desde mi expertise también y desde mi opinión. En el coaching no decimos qué hacer, no damos recetas, no damos un paso a paso, pero sí hacemos preguntas que gatillen cierta acción en esa persona, para el camino que quiere recorrer y el objetivo que quiere conseguir. Y por otro lado tenemos el mundo de la facilitación, que me encanta, es una de las competencias que más practico y que me gusta mucho, que es poder llevar procesos neutrales en individuos o en un grupo de personas para que puedan conseguir cierto objetivo específico. Pero nosotros lo hacemos desde la neutralidad. Eso quiere decir que no intervenimos para decir qué es lo que tienen que hacer o a qué dirección tienen que ir, sino que somos habilitadores en ese proceso para que las propias personas encuentren ese camino y esas mejores decisiones. Y por último, tenemos todo el mundo de la maestría. Y acá tenemos 3 aspectos. El primero tiene que ver con maestría técnica, que es la expertise técnica de una persona que, por ejemplo, desarrolla software. Tenemos también la maestría de negocio, que tiene que ver con la expertise en el desarrollo de productos que van dirigidos desde la innovación o desde el valor de negocio que va a ser entregado hacia la compañía. Y por último, la maestría transformacional. Esto quiere decir una expertise
como catalizador del cambio dentro de las organizaciones. Algo que se aconseja desde este framework es que como Agile Coach practique todas las competencias que están desde el mentoring hasta la facilitación, dependiendo del contexto, lo que necesita el equipo en ese momento, pero en cuanto a la maestría, se recomienda escoger una en profundidad. Puedo tener conocimiento genérico de las otras, pero cada una de estas maestrías es un mundo por sí solo. Entonces, para realmente generar esa maestría o esa expertise, se recomienda que yo tome foco en una de estas. En mi caso, por ejemplo, es la maestría del negocio, pero pongo en práctica todas las otras competencias que están alrededor. ¿Por qué ocurre esto con las maestrías? Porque dentro de las organizaciones se supone que vamos a tener a más Agile Coaches para cubrir cada una de estas maestrías. Entonces puede que yo como Valentina cubra la maestría de negocio, puede que otra u otro Agile Coach cubra la maestría técnica y otros Agile Coaches cubran la maestría transformacional. Y todo este equipo, entonces vamos a estar cubriendo el framework completo de las competencias de un Agile Coach. Rox, dejaron una pregunta en el chat, me comentabas, ¿no? Sí. Bueno, ahí hablaban sobre la maestría de transformacional. Lisa Atkins propone este marco como referencia y separación mental. Obviamente que aunque estés trabajando a nivel equipo, debes de saber conocimiento sobre cómo transformar el equipo, ¿sí? Pero en este caso, la maestría transformacional habla más bien sobre una organización completa y cómo están interrelacionadas la cultura, las herramientas, los procesos, la forma de armar equipos. O sea, viene siendo una parte como que mucho más a nivel organizacional, un poco ya ligado a Business Agility y todo esto. Entonces, la respuesta rápido es sí, todo está interrelacionado. Lo ideal es de que tengas un poquito de todas estas habilidades, pero siempre hay como un corazoncito más cercano a la transformación, al negocio, a lo técnico, y tú lo puedes elegir. Continuamos, vale. Súper, gracias Rox. Bueno, me gustaría pedirle a dos personas tal vez si les gustaría compartir parte de la reflexión que tuvieron con el ejercicio al momento que se estaban evaluando en cada una de las competencias. ¿Alguien le gustaría compartir qué apareció por ahí? Alicia. Hola, sí. Yo lo que quería era mencionar que ahorita que me estaba evaluando, también pensé en el momentum que está viviendo el equipo o las personas con las que estoy trabajando. Que creo que eso también me hizo reflexionar mucho, porque me di cuenta que, bueno, en mi caso tenemos diferentes equipos que están como en diferentes niveles de madurez. Entonces, hay algunos equipos donde la parte, ¿qué sería? La parte izquierda, donde está esta parte más como de mentoring, más donde yo tengo que guiar, dar como un paso a paso más definido, es lo que necesitan. Pero me di cuenta también que habían otros en donde esa otra parte derecha, donde están en un nivel de madurez, donde ellos ya más bien pueden crear solitos la solución. O sea, ya más bien pueden empezar a construir y a implementar mejoras. Entonces, eso, creo que me hizo reflexionar mucho este ejercicio en eso. O sea, desde el plano personal, de repente yo sí me puedo inclinar a alguna dimensión, donde tal vez yo me sienta un poco más cómoda. Pero también me di cuenta que, ¿qué es lo que practico? Pues la audiencia también a uno lo mueve, hacia donde uno tiene que ir puliendo las habilidades. Eso. Exactamente. Muchísimas gracias por tu reflexión, Alicia. Justamente, de hecho vamos a hablar de eso un poquitito en unas slides un poquito más adelante, pero muy clave siempre recordar que nosotros estamos al servicio de las personas y al servicio de los equipos. Entonces, independiente que, por ejemplo, a mí como Valentina me gusta mucho la facilitación, pero no puedo estar aplicando la facilitación en cada uno de los contextos o espacios en los que estoy, si es que esa situación a lo mejor requiere de otra competencia. Tal como dice Alicia, cuando tengo equipos que a lo mejor están recién generando más madurez, me voy a inclinar tal vez por un teaching o un mentoring, y si tengo equipos que ya generan mayor estabilidad o madurez en el tiempo, tal vez me voy a inclinar más por un coaching o incluso otra competencia que vamos a ver un poquito más adelante, que es el advisory, ¿ya? Así que muchas gracias Alicia por la reflexión ahí con el ejercicio.
Les queríamos compartir este ejercicio para que ustedes también puedan identificar no solo en qué nivel están, sino que les quede como tarea personal ver qué acciones pueden empezar a aplicar para empezar a subir de nivel. Ya si es que, por ejemplo, en coaching creo que estoy en un 1 o 2, ¿qué acciones puedo empezar a hacer o pequeños primeros pasos para pasar un 3 o un 4? Y después cuando ya me encuentre en 3 o un 4, ¿cómo puedo pasar un 4 o 5? ¿Ya? Esa es la invitación que les queremos dejar con la lámina, que también les va a quedar a ustedes para su propio uso. Y bueno, vamos a continuar entonces con esta conversación. Ahora vamos a pasar a los segundos tópicos de este webinar, que tienen que ver con mi camino hacia el Agile Coaching. Y para esto vamos a tomarnos del concepto del Shuhari. El Shuhari, para los que no están familiarizados con este concepto, lo utilizamos para describir la progresión de un entrenamiento o aprendizaje. Este es un concepto que nace desde las artes marciales japonesas y se utiliza para describir las distintas etapas de aprendizaje hasta el dominio o expertise de cierto tópico en particular. Para explicar cada una de estas etapas o niveles, voy a partir por el Shu como etapa número 1. Esto nos invita a seguir instrucciones de manera precisa, sin modificaciones. Para los que vieron Karate Kid, a lo mejor se pueden recordar de la escena del pulir y encerar, pulir y encerar, pulir y encerar. Y para los que no han visto Karate Kid, otro ejemplo de esta etapa de Shu podría ser cuando yo viajo por primera vez a un país que desconozco. Por ejemplo, yo, Valentina, me dieron ganas de ir a conocer China y tengo una amiga que vive en China. Si yo llamo a mi amiga, le voy a pedir que me ayude a lo mejor con alguna instrucción para irme del aeropuerto a su casa, ya pensando que mi amiga es una muy buena amiga y me va a alojar en China. Esta persona lo más probable es, o lo que yo esperaría que haga, es que me dé una instrucción de, vale, toma tal micro o tal taxi, dale esta instrucción para llegar a mi casa. Pero si mi amiga me da, mira, tienes estas 5 opciones, puede que solo me provoque confusión, ya porque es primera vez que estoy en este lugar desconocido, con un idioma desconocido, una cultura desconocida para mí. Por lo tanto, en esta etapa, el Shu, es cuando estamos aprendiendo, conociendo una nueva práctica, y la empezamos a ejecutar de forma consciente y siguiendo los pasos, siguiendo las instrucciones. La segunda etapa es el Ha. Y el Ha ya nos invita a cambiar técnicas. Con cambiar técnicas me refiero a que, por ejemplo, en el mismo ejemplo de seguir en línea con el ejemplo de mi visita a China, si ya he ido más veces a China, es probable que empiece a entender o comprender que además de la ruta que tomé la primera vez, existen otras rutas, otras formas de llegar a la casa de mi amiga, y que hay mejores o peores caminos dependiendo de la hora en la que transito, dependiendo del tráfico que pueda haber, del día de la semana, a lo mejor en la que llegué a mi viaje a China. Entonces empiezo a probar unas u otras maneras de hacer esto. Empiezo a reconocer distintas prácticas y a entender cómo funcionan, para empezar a mezclar y encontrar también ese camino o ese mejor camino, en este caso hacia la casa de mi amiga. Y la última etapa es el Ri, que esto ya es inventar nuevas técnicas, cuando yo ya generé cierta expertise o nivel de expertise de cierto tópico. Pueden pensar, por ejemplo, pre-pandemia, o a lo mejor algunos de ustedes ya están volviendo presencial a sus trabajos. El camino de la casa al trabajo, como lo solemos hacer de lunes a viernes, ya es algo que es casi como un piloto automático. Si yo voy camino al trabajo y hay algún obstáculo en el camino, es probable que piense en otra alternativa sin tanto esfuerzo. Ah, me puedo ir por esta calle paralela y voy a llegar por acá. Entonces el RI, lo que hacemos en el RI es empezar a proponer, empezar a crear versiones propias y empezar a ajustar ya en función de nuestro propio contexto y conocimiento. ¿Ya? Esta es la última etapa, que ya es la etapa de maestría o expertise. Y bueno, ¿cómo aplicamos esto también en el Agile Coaching? Y acá, Alicia, voy a traer nuevamente tu reflexión del ejercicio, porque conecta completamente con esto. Yo cuando estoy como Agile Coach dentro de una organización, tengo que entender que los equipos van a estar viviendo distintas etapas de su proceso hacia la agilidad. Y mientras el equipo va viviendo su proceso en el Shuhari,
yo como Agile Coach también voy a estar viviendo mi propio proceso en el Shuhari, con cada uno de estos equipos. Y hay ciertas competencias que me pueden ayudar más o son más adecuadas, por decirlo de alguna manera, según la etapa en la que está ese equipo. Si, por ejemplo, tal como decía Alicia, el equipo se encuentra en Shu, ya una etapa un poco más inicial o de principiantes, muy probablemente si yo le empiezo a hacer muchas preguntas sin darles respuestas, puede que cree una sensación de frustración, como que no entiendo hacia dónde tengo que ir, cuál es el camino, cuál es esa mejor práctica. Entonces en el Shu, idealmente vamos a tomar la competencia del teaching. Esto quiere decir que yo a mi equipo les voy a enseñar cuáles son esas reglas a seguir o cuáles son esos pasos o mejores prácticas desde mi propia experiencia como Agile Coach. Si mi equipo ya está en un nivel de HA, que podríamos decir que es un nivel ya no de principiante, sino que más de practicante, ya conocen los principios y los valores ágiles, ya están encontrando formas de aplicarlas en su día a día, entonces voy a adoptar la competencia de coaching. No les voy a decir qué es lo que tienen que hacer, pero sí les voy a preguntar a lo mejor, ¿qué crees tú? Si me hacen una pregunta directa, mira, sabes que no lo tengo muy claro, ¿qué crees tú? ¿Qué opinas tú? Para que las personas entonces empiecen a encontrar ese propio camino. Y por último, en el nivel del RI, una competencia que nos puede ayudar, o un estilo, mejor dicho, que nos puede ayudar, es el de advising. Y el advising es preguntarle a las personas, oye, en esta situación, ¿te puedo dar mi opinión? ¿Te puedo ofrecer una observación con respecto a esto? No lo tengo tan claro, cuáles son sus opiniones, y desde ahí empezar a intervenir desde el Agile Coaching. Y otro punto importante cuando estamos en nuestro propio camino de Agile Coaching en el Shuhari es ser ejemplo, ¿ya? Nosotros ser ejemplos de otros viviendo los valores y principios ágiles, ser coherentes, ser y hacer agilidad en cualquier situación que se me presente. Y por último, ser inspiración o motivación para movilizar a las personas desde la acción. Eso es lo que estamos buscando en el Shuhari. Pero con el mensaje que quiero recalcar en esta lámina, que quiero que quede en sus cabezas, es que los equipos viven su propia transición del Shuhari, pero yo como Agile Coach también la estoy viviendo y tengo que hacer conciencia de esos dos estadios. ¿Cuál es ese roadmap, esa ruta, pero ya digamos de conocimiento? Más allá del marco de referencia por excelencia, que es de Lisa Atkins, de cariño le decimos la ex-Queen. ¿Qué es eso que tenemos que aprender? Que ya sabemos y que ya lo comentamos, que va muy relacionado con el estadio del equipo y con el estadio también de lo que está haciendo la organización. Y esta no es la lista definitiva ni mucho menos, pero es un conjunto de ideas en las cuales ustedes pueden tener un poquito más información, doble clic, agrupado de esta manera. Aquí lo que tratamos en nuestras mentes de comenzar a hacer es que tenemos siempre un área de agilidad de equipos que fue la que salió en primer lugar, ¿no? Que estamos buscando sobre manifiesto y valores, sobre outcome, sobre Scrum, Kanban y todo esto, todo lo que tiene que ver relacionado con el equipo. Por ahí un insight importante de esta encuesta que nos dicen es que estamos como comenzando por aquí o estamos en este estadio muchas de las personas que estamos por acá. Pero no se nos olvide que los equipos están haciendo productos ágiles, ¿no? Entonces, por eso los pusimos aquí muy cerquita. ¿Cuáles son esas técnicas, metodologías, cosas ágiles con las cuales ahora podemos apoyarle a los equipos, a los product owners y a todos los roles de producto a hacer las cosas de una manera diferente, siempre pensando en el impacto que estamos causando en el mundo, siempre pensando en nuestros usuarios, ¿no? Muchas veces hablamos de que somos customer centric, pero seguimos modelando y haciendo procesos a nuestra medida y viéndonos, digo yo, al ombligo. Y ahí hay un universo más grande que se comienza a abrir, que le llamamos nosotras Business Agility, en el cual empezamos a entender que esta agilidad ya tiene esa necesidad de ser escalada, de que los mismos equipos empujan la transformación hacia una transformación organizacional, que necesitas una cultura de aprendizaje, de experimentación. ¿Cuál es esa complejidad que existe en mi organización y en las organizaciones y en el entorno en el que estoy, para yo entender cuál es ese valor que voy a estar viendo? ¿Se fijan? Entonces, de equipos, productos, crecemos a Business Agility. Y abajo en amarillo pusimos la facilitación y la autoconciencia y la autogestión como pilares básicos dentro de un Agile Coach, ¿sí?
Aquí, como ya lo comentaba en el chat, bueno, tenemos que aprender a facilitar no solamente reuniones, sino también cómo aprendemos a facilitar aprendizaje. ¿Cómo hacemos estas preguntas poderosas que se derivan en un coaching? ¿Cómo hacemos dinámicas para romper el hielo, para provocar una reacción dentro de los equipos y las personas con las que estamos conviviendo? Y cómo uno mismo está siendo consciente y de lo que está, cuál es ese desafío que constantemente tiene que seguir adelante. Siempre he sentido yo que tengo que ir un pasito por delante y viendo más para mi lugar de ver un poquito más el bosque de lo que las personas, el equipo, la organización que estén necesitan, y esa conciencia a mí me hace aprender más cosas. Es una linda dinámica de aprendizaje de lo que se va necesitando, de lo que vamos proponiendo. No se trata de aprender todo desde antes y después aplicarlo. Eso ya no funciona tanto. Y queremos también resaltar esta parte de autogestión, porque mucho los Agile Coach tenemos que comenzar a vivir esta parte de ser autoadministrados, ¿no? De entender cómo organizamos mejor nuestro tiempo, cómo reutilizamos lo que ya hicimos, cuál es esa caja de herramientas, esos recursos que tenemos. Entonces, por ahí en el link les van a pasar como imagen. No lo vamos a hacer ahora, pero se los dejamos como regalito para que vayan ustedes o anotando más cosas o haciendo como que su ruta en la que ustedes pueden ir poniendo, bueno, ya sé lo del manifiesto y ahora yo creo que necesitamos team building. Antes de comenzar este Scrum, como que tenemos que construir equipo. Bueno, vamos a ver de qué se trata eso, cómo comenzamos a experimentar, cómo comenzamos a hacer preguntas poderosas. Entonces, la invitación con esta diapositiva, lo que buscamos es que se entiendan como una ser completo y no solamente una rebanada que tengo que aprender todo lo que lleve el apellido ágil, sino hay muchas cosas ahí en el mundo que pueden comenzar a aprender y utilizar. Y sobre todo, no olvidarse de lo que ustedes son, aporta mucho y le dan el estilo y la variedad personal de cada uno de los coaches. Por ejemplo, tus hobbies y aficiones, cómo tú relacionas tu pasión con el baile, con la maestría que estás obteniendo en tu camino como Agile Coach o de alguna cosa como podría ser la comunicación no violenta, ¿no? Tu experiencia laboral, todas aquellas organizaciones en las que ya hemos avanzado, en las que hemos dejado atrás, nos dejaron algo que nos hace que, aunque sea que trabajamos de una manera tradicional o de una manera no ágil o como le querramos decir el título, también es muy valiosa. No es necesario desechar o juzgar esa experiencia. Tu familia, tu pasado, tu propósito y tus ambiciones, tú los traes hacia acá y son lo que va a hacer que te sigas motivando y que sigas andando como en este camino que, como decía yo antes, necesitas mucha resiliencia. Y también lo que aprendes de otras disciplinas, no dejar a un lado lo que decía, que porque lleve la palabra Agile, te empiezas a leer sobre eso, sino que tenemos que aprender de lo que nos interesa y que son otras disciplinas que existen dentro del mercado. Marketing, recursos humanos, incluso oficios que puedes comenzar a hacer. El otro día fue una charla muy interesante de una persona que estaba haciendo muchos oficios y cómo te deja el haber entrenado, por ejemplo, perros, ¿no? ¿Qué es lo que te aporta a ti como en tu camino del Agile Coach? Es como esto que lo único que queremos decir es que lo que eres importa mucho y tráelo a tu trabajo. Ahora, este camino que ya empezamos a hablar sobre el X-Wing, sobre algunos conceptos que podríamos comenzar a aprender, es un camino en el que podemos avanzarlo, ahí está, acompañado y autónomo. Es como esa mezcla, porque de pronto uno reflexiona y entiende cuál es el siguiente paso y aprendemos la teoría, y lo más importante es aplicarlo en el terreno, reflexionar si eso que aprendimos, si era la respuesta a la necesidad que ahorita que tenía la organización o el equipo. Y algo importante que de pronto se nos olvide, queremos regresar, es no compartir esto, ¿no? Yo les invito a compartir en comunidad, porque sin práctica no hay evolución, ¿sí? Siempre las comunidades para mí y para nosotros en Inspirit ha estado como muy presente como un lugar de práctica, de incluso ese pequeño mentoring que ustedes dijeron. ¿Por qué? Porque lo ejecutan y les dan algún consejo. Un doble clic sobre esto que les comento de la teoría. Como ya saben, van a tener esta presentación, me voy a ir un poquito rápido porque pues simplemente recomendaciones, que siempre tengan una caja de herramientas a mano, ya sea en un Trello, en notitas, en lo que sea,
pero que tengan cuáles son sus libros, sus renglones que tienen bien subrayados, cuáles son las herramientas que ya encontraron de retrospectivas, de conceptos de agilidad, para jugar, cuáles son esos blogs en los que confían, esas newsletters a las cuales están suscritos. También reflexionen, pidan feedback continuamente, ¿sí? De pronto no, estamos muy a favor del feedback y no pedimos hacia nosotros, tanto de 1 a 1 como 360 grados. Y reflexionen, ¿qué me funcionó? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cuál es ese pequeño cambio que estoy haciendo? ¿Qué es lo que sigue por aprender? Y pide coaching, ¿no? Ya como ustedes lo dijeron, es necesario. Necesitamos pedir coaching porque siempre va a haber cosas que no vemos, ¿no? Bueno, no sé si siempre es algo muy, pero continuamente hay algo más que nosotros no estamos viendo y que un coach nos va a ayudar a desarrollar esto. Entonces, desarrollen su autoconciencia reflexionando. Y por último, compartan en comunidad. Y aquí la invitación es a dejar a un lado a esa vocecita que le llamamos síndrome de impostor, en la que nada más pensamos, ay, es que solo sé Scrum o solo estoy haciendo esto y me siento muy novato, me siento muy en Shu. Pues en Shu, para pasar más rápido a RI, comparte en la comunidad, anímate a hacer un webinar o algo presencial, ya que se están abriendo otra vez las puertas de todas las organizaciones. Eso seguro que les va a traer muchísimo aprendizaje y sobre todo muchísimas conexiones. Lo que amamos, para lo que somos buenos y lo que el mundo necesita y lo que nos pueden pagar es donde está como nuestro Ikigai, ¿no? De pronto queremos irnos solamente a lo que amamos y resulta que por ahí nos desestabilizamos un poco. Entonces, esta diapositiva es para ver, ¿y cómo está esta parte de las certificaciones? ¿Cómo debo de cubrir? ¿Qué es lo que está pasando en la industria? Así es que cedo el control. Listo, entonces certificación. Aquí vamos a conectar con lo que nos trajo Jorge, que es importante considerar esto, decirlo que es como desde nuestra perspectiva en base a lo que nosotros hemos ido aprendiendo de lo que generalmente nos preguntan. Nosotras consideramos importante considerar el entrenador o la entrenadora, conoce a esta persona, desarrolla como la confianza que tengas hacia ella, ve qué formas tienen de esa persona, qué forma tienen de enseñar y si eso calza contigo, porque como justo delante habíamos conversado, no todas las formas de enseñanza van a calzar con tu forma de aprendizaje. También lo mismo esto con la metodología, que la metodología que ofrezca la certificación sea una que se adopte a la forma en que tú aprendes, a los tiempos que tú tienes y a lo que necesitas en ese minuto. También preguntarnos si se vive la agilidad, si esa casa de certificación, esa persona o esa empresa vive la agilidad. Esto cómo lo podemos ver, revisando si comparte distintos contenidos respecto a la agilidad, si esta persona pide feedback y también quién la recomienda, qué mejor que el one, el boca a boca. Y también la confianza en el mercado de estas certificaciones, qué tan valorada es la empresa o la certificación que estás interesado en tomar. Acá nosotros les traemos un universo de certificaciones, algunas de las casas que nosotros conocemos y que nos atreveríamos a considerar. El IC Agile, que son certificaciones orientadas a competencias, no un rol en específico, sino con, por ejemplo, a cómo ser facilitador. Entonces eso tiene que ver con las competencias y están disponibles acreditaciones por experiencia. Otra casa de certificación es Scrum Alliance, que certifica por la asistencia a un curso más un examen. Es relativamente simple y no requiere autoestudio individual. Scrum ORG promueve de hecho mucho el autoestudio y da material y orienta en contenido para después una persona de forma individual toma un examen y con eso aprueba o no un examen. También está Scrum Study, que aplicar el examen que hacen en base a SBOX y desarrollado por ellos y se ofrece principalmente en paquete con un curso. También está Kanban University, que certifica por asistencia y está enfocado 100% a certificaciones relacionadas con Kanban. También tenemos el SAE Certification, que forma y certifica la implementación de SAE
y adaptando a otros marcos y roles propios de esta forma. Y por último, tenemos el Management 3.0, que se certifica por asistencia y debes comprobar su aplicación para obtener un certificado. No podíamos poner como todo el universo de certificaciones, por eso es que la diapositiva anterior comenzábamos con que confías en la persona, en su forma de enseñar, ya lo stalkeaste en LinkedIn, te contestó, como para que sea digamos, la guía para ustedes elegir, ¿no? Y lo del universo fue porque son las que nosotras conocemos, Discipline Agile, el PMI, todo esto. Si, por ejemplo, tú ya tienes una carrera en el PMI y ahora tiene ahí como que su patita Agile y confías en las personas, bueno, pues adelante, ¿no? Claro, o sea, lo más importante es que confíes y que se adapte a lo que tú necesitas y a lo que tú estás haciendo. Al final, y como decías, podría convertirse como que en un negocio y en un mundo, y lo importante es si tú estás confiando en ellos, ¿vale? Sí, para complementar lo que les comenta Rox, en esta lámina nosotras trajimos las casas certificadoras de las cuales cada una de nosotras ha tomado certificaciones y tenemos la confianza de también recomendarlas a ustedes. Existen muchísimas más, como estaban preguntando por el chat, pero queremos hacer conciencia de que aquí trajimos las que nosotras conocemos y que las recomendamos a ustedes porque confiamos desde nuestra experiencia. Ya para no traerles acá a lo mejor casas certificadoras de las cuales no tenemos conocimiento y que no se vayan a llevar una sorpresa el día de mañana. Y también para ver cómo son diferentes la forma en la que certifican, ¿no? Por ejemplo, ahí en Management 3.0 te dan certificado de asistencia y creemos que esa es una certificación, pero es solo de asistencia. Para ser practitioner debes de evidenciar. Entonces eso también, la forma en la que se certifica te da un indicador de cómo ocurre el proceso de aprendizaje dentro de cada una de estas casas. Hoy en día hay mucha oportunidad laboral en este campo. Se habla que nos encontramos en la tercera ola de agilidad, que busca que sea más allá de los equipos, sino que sea una agilidad organizacional. La idea que nosotros les queríamos traer el webinar era para conocer un poquito este mundo y también porque está muy presente hoy día en nuestro campo laboral. Bueno, como hemos visto, hemos recorrido un largo camino en donde principalmente tenemos que empezar a vernos a nosotros mismos para poder identificar ciertas situaciones o ciertas cositas que vayamos necesitando para hacer Agile Coach. En este caso tenemos la siguiente cita que dice, porque al final es imposible tener una vida grandiosa a menos que sea una vida significativa. Y es muy difícil tener una vida significativa sin un trabajo significativo. ¿Por qué quisimos terminar con esta frase? Porque tal como lo mencionábamos en el nombre de nuestro webinar, tiene que ver con que existen distintos caminos. Y tal también como habló Rox, como habló Cami, como habló Vale, existen diferentes áreas, somos diferentes personas, venimos de distintos lugares y tenemos experiencias, historias que nos hacen a nosotros como personas y nos da este título de Agile Coach. Por lo tanto, dentro de este cierre queremos comentarle brevemente en lo que nos especializamos cada una de nosotros para que tengamos un abanico y tengamos más allá un horizonte de que, bueno, de que todos lo podemos lograr y independiente del área en que nos desarrollemos. Por ejemplo, en mi caso, principalmente vengo más de un rango de ingeniería, porque soy ingeniera industrial, entonces he estado en salud, viendo temas en salud, por temas apasionantes míos propios. He visto también temas de innovación social, porque como les comentaba al principio, siempre trato de buscar soluciones, trato de buscar los problemas más complejos, para mí son mucho más desafiantes, también el trabajo con personas en temas transformacionales y por supuesto también en el ámbito educativo, porque también me desempeño, tengo ahí una patita como no de profesor, sino más ayudante, no quiero faltarle el respeto a los profesores, sino que más bien desde la innovación. Entonces, para mí mis pilares más fundamentales tienen que ver formación, innovación y salud. Por mi parte, mi background viene más desde el mundo de los negocios. De profesión soy ingeniera comercial,
me he dedicado mucho al marketing. Partí mis inicios del marketing siendo ayudante por 3, 4 años y luego me desarrollé muchos años trabajando en marketing. Luego llegué al desarrollo de plataformas y ahí me empecé a acercar a la agilidad y ya estoy aquí con InSpirit ayudándolos a ustedes también a encontrar su propio camino, y quisiera ahora que escucharan a Vale de su camino con la agilidad. Bueno, yo partí estudiando arquitectura, fallé en ese encuentro con la arquitectura, así que salté a la ingeniería comercial, como decimos acá en Chile, que en verdad es administración de negocios en otros países. Ahí tomé un máster de innovación y diseño y desde el 2013-14 ya entré desde la innovación luego a la agilidad. Por eso también me he especializado en la maestría de producto y todo lo que es el descubrimiento de nuevos productos, servicios y experiencias. Acompañando ahora también a Product Owners, todo muy relacionado a producto en mi ámbito. Sí, me encanta cómo todas mis compañeras vienen de lugares tan diferentes que yo. Vengo de la ingeniería y muchos Agile Coach que he conocido venían de la ingeniería en software, que es donde nació mucho esta parte de la agilidad. Y ese camino recorrido desde un desarrollo tradicional, de estudiar programación, yo fui una tester y una QA, y de ahí fue cuando descubrí la agilidad, porque me di cuenta que no podía yo vivir las noches probando y los días trabajando dormida. Entonces, por ahí empecé yo a ver que había otras maneras de trabajar y simplemente transmitirles de que hay muchos caminos, hay muchos lugares, y en donde estén es el lugar valioso para comenzar y seguir. Yo no sé si comenzar, pero seguir, porque hay veces que yo me he enterado de que hay gente que ya se van dando cuenta, oye, yo soy un agente de cambio, no me había dado cuenta que ese tenía un título, que había toda una bola de locos que se iban a otros países a conocerse. Entonces, bueno, aquí estamos nosotros, estos locos, para ayudarles, y continuamos con la presentación, con los links que tenemos ahí para ustedes. Sí. Bueno, para ir cerrando ya, primero agradecerles por mantenerse hasta esta parte de la sesión. Esperamos que les haya sumado mucho el material. Solo comentarles que en InSpirit también vienen próximos cursos en línea con los mismos tópicos que estamos conversando en este webinar. Tenemos la certificación del Agile Team Facilitation el 2 de agosto, certificación de Agile Product Management el 8 de noviembre, y vamos a hacer un workshop presencial facilitando en complejidad en estos tiempos que necesitan mucho conocimiento para poder abordar la complejidad el 2 de julio. Y también tenemos un curso de Mindset Ágil que es self-paced, ya a tu propio ritmo. Lo pueden encontrar en nuestra página web. Por último, queremos preguntarles si quieren sumarse a nuestra lista de distribución. Las chicas van a estar compartiendo un link por el chat para quienes quieran sumarse y seguir recibiendo material por parte de InSpirit. También pueden estar en nuestra lista de distribución, nuestra base de datos de personas. También comentarles que en InSpirit nos gusta mucho el poder compartir material también con otras personas independientes si toman o no nuestros cursos. Tenemos un podcast en Spotify que se llama Agile Latam. Hay una diversidad de tópicos, desde Business Agility, facilitación en remoto, métricas, hay mucho, ya para que puedan ahí buscar. Si es que no les gustan los podcasts, escuchar, pueden ver también los artículos que hemos escrito para cada uno de los capítulos del podcast en inspiritlatam.com, donde está cada una de las misma información que hablamos en el podcast, pero resumido a modo de artículo. Tenemos recursos descargables, tenemos un playbook de Design Sprint, hay un playbook también de facilitación. Todo eso es gratuito para que lo puedan buscar. Muchos videos y sesiones de aprendizaje en YouTube. Hay también webinars u otras charlas que hemos realizado que también pueden buscar. Y también tenemos una tienda de distintos productos para que los puedan acompañar en las dinámicas con sus equipos dentro de sus espacios de trabajo. Y cualquier otra consulta o comentario que quieran hacernos nos pueden escribir a contacto@inspiritlatam.com. Y ahora sí, con esto queremos darles nuevamente muchas gracias por quedarse hasta esta hora con nosotras, por la participación. Vamos a estar compartiéndoles el material, también el video, esta sesión quedó grabada, y también parte de los links que estuvimos compartiendo en el chat.